En aquel instante, la humillación pública marcó el inicio de una guerra silenciosa que cambiaría sus destinos para siempre. Eres nada y nunca serás más que mi sombra. El aire en la sala de juntas de Santillán Global Corp, en el corazón del distrito financiero de Asca en Madrid, era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. 100 pares de ojos estaban fijos en la pantalla gigante, pero la verdadera atención se centraba en dos figuras. Ramiro Santillán, el todopoderoso CEO, un hombre tallado en arrogancia y trajes de 1000 euros, y Valeria Monteverde, una de sus analistas más brillantes, ahora de pie, pálida y temblorosa, en el centro de aquel circo corporativo. Ramiro paseaba frente a la pantalla como un depredador saboreando su presa. Su voz, un barítono profundo acostumbrado a dar órdenes y nunca a recibirlas, resonó en el silencio sepulcral. Como pueden ver, caballeros y señoras, dijo, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus fríos ojos grises, el desastre del proyecto Orión tiene una sola cara. Una cara que, hasta hoy, creíamos de confianza. La pantalla mostraba gráficos manipulados, proyecciones falseadas y correos sacados de contexto. Todo apuntaba a una negligencia grave, y cada flecha roja, cada cifra en negativo, parecía nacer del nombre de Valeria Monteverde, proyectado en letras escarlata. Valeria sentía cómo la sangre abandonaba su rostro. Hacía solo 24 horas, Ramiro la había felicitado en privado por su trabajo en ese mismo proyecto, insinuando un ascenso. Le había pedido los archivos finales, su contraseña de acceso para una última revisión. Y ella, ingenua, confiada en el mérito y la palabra de su jefe, se lo había dado todo. Ahora, él usaba sus propias herramientas para crucificarla. Señor Santillán. Ramiro, esto es un error, logró decir. Su voz un hilo tembloroso. Mis informes eran positivos. Las cifras que usted muestra no son las mías. Alguien las ha alterado. Ramiro se detuvo justo frente a ella. Era más alto y usaba su estatura para intimidar, inclinándose ligeramente hacia ella. El olor de su costosa colonia la envolvió, asfixiante. ¿Un error?, repitió, con una falsa incredulidad que se convirtió en un gruñido. ¿Insinúas que yo, o alguien de mi junta directiva, ha falsificado documentos? Tú, una simple empleada. ¿Te atreves a acusarnos para salvar tu incompetente pellejo? El murmullo recorrió la sala. Valeria miró a sus compañeros, a la gente con la que compartía cafés, almuerzos y 8 horas al día. Buscó una mirada de apoyo, un gesto de solidaridad. No encontró nada. Todos bajaron la vista, estudiando sus zapatos, sus tablets, cualquier cosa que no fuera suplicio. La traición más dolorosa no era el golpe del enemigo, sino el silencio de los amigos. Laura, su compañera de cubículo, la que le había confiado sus problemas matrimoniales la semana anterior, ahora miraba por la ventana como si el destino de los rascacielos de Madrid fuera más interesante que la destrucción de una vida humana. Yo no he dicho eso, susurró Valeria, sintiendo las lágrimas quemando sus ojos. Se negaba a llorar. No le daría esa satisfacción. Solo pido que se haga una auditoría informática. Se verá que los archivos originales fueron modificados anoche. Ramiro soltó una carcajada, un sonido feo y cortante. Auditoría, claro. Para que sigas cobrando mientras retrasamos decisiones cruciales. No, señorita Monteverde. En Santillán Global Corp no hay tiempo para excusas. Hay tiempo para resultados o para consecuencias. Y tú eres una consecuencia. Se giró hacia el resto del equipo, su voz adoptando un tono de advertencia mortal. Que esto sirva de lección para todos. La lealtad y la competencia son los pilares de esta empresa. La mediocridad y el fracaso hizo una pausa, señalando a Valeria con un gesto despectivo de la barbilla, se extirpan como un cáncer. El veneno en sus palabras era palpable. Valeria sentía cada sílaba como un latigazo. No era un despido, era una ejecución pública. Estaba siendo despojada de su profesionalidad, de su reputación, de su dignidad. Recoge tus cosas. El personal de seguridad te acompañará a la salida. Tu carta de despido y un finiquito que ni de lejos compensa las pérdidas que has ocasionado estarán listos esta tarde. Valeria se quedó inmóvil, paralizada por la conmoción y la rabia. La injusticia era tan grande, tan abrumadora, que la dejó sin aliento. Él la había elegido como chivo expiatorio para cubrir sus propias malas inversiones, probablemente un fracaso personal que no podía permitirse ante la Junta, y ella era el peón perfecto para sacrificar. Mientras dos hombres de seguridad, con rostros impasibles, se acercaban a ella, Ramiro se inclinó una última vez, su aliento cálido y repulsivo cerca de su oído,
su voz un siseo que solo ella pudo escuchar. Para que aprendas cuál es tu lugar. Creíste que podías brillar, ¿verdad? Creíste que tu talento te llevaría lejos. Su sonrisa era la de un demonio. Eres nada, y nunca serás más que mi sombra. Esa frase, cargada de un odio tan personal y desproporcionado, rompió algo dentro de Valeria. La conmoción se transformó en un hielo gélido que recorrió sus venas. Levantó la cabeza y por primera vez sus ojos anegados en lágrimas se encontraron con los de él. En su mirada ya no había miedo, ni súplica. Había algo nuevo, algo duro y afilado que nació en ese preciso instante. No dijo nada, no podía. Las palabras eran inútiles contra un poder tan absoluto y corrupto. Pero mientras los guardias la flanqueaban y la guiaban fuera de la sala, pasando entre las cabezas gachas de sus excolegas, Valeria hizo un juramento en el silencio de su alma rota. Su mirada seguía clavada en la espalda de Ramiro Santillán, que ya se volvía hacia su junta directiva con aire triunfal. «Lo pagarás», juró ella. «No sé cómo, no sé cuándo, pero juro por mi vida que llegará el día en que te arrodilles, en que sientas una humillación 1000 veces más profunda que esta. Llegará el día en que yo seré tu jueza y tu verdugo, y tú no serás más que el recuerdo de tu propia arrogancia». La puerta de la sala de juntas se cerró tras ella, y el sonido resonó como el disparo de salida de una guerra que solo ella sabía que acababa de empezar. El despido fue solo el principio de la demolición. La maquinaria de poder de Ramiro Santillán no se contentaba con destruir la carrera de Valeria. Tenía que aniquilar su vida. Su nombre fue incluido en una lista negra no oficial que circulaba entre los directores de recursos humanos de las grandes empresas de Madrid. Conflictiva, incompetente, poco fiable. Las puertas se le cerraban en la cara antes incluso de que pudiera presentar su currículum. Las primeras semanas Valeria luchó con una energía febril. Envió cientos de solicitudes, hizo decenas de llamadas, pero el resultado era siempre el mismo, un silencio helado o una educada negativa. El veneno de Ramiro se había extendido. La traición de sus compañeros se materializó en una cuarentena social. Las llamadas no se devolvían. Los mensajes de WhatsApp quedaban con el doble check azul, sin respuesta. Laura, su amiga, la bloqueó. Otros simplemente desaparecieron. El miedo era una enfermedad contagiosa y nadie quería arriesgarse a la ira del CEO por asociarse con la apestada. Pero el golpe más devastador vino de donde menos lo esperaba. Javier, su pareja desde hacía 3 años, el hombre con el que planeaba un futuro, empezó a distanciarse. Se volvió esquivo, irritable. Las excusas sobre el trabajo se hicieron más frecuentes, hasta que una noche la bomba explotó. Estaban en el pequeño apartamento que compartían en el barrio de Chamberí. Valeria había intentado preparar una cena especial, un intento desesperado de recuperar la normalidad. Pero Javier apenas probó bocado. «Tenemos que hablar», Valeria dijo él, apartando el plato. Su tono era el de un cirujano a punto de amputar un miembro. Valeria sintió un nudo de hielo en el estómago. «¿Qué ocurre, Javi? Llevas semanas extraño. Es esto, toda esta situación». Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración. «No puedo más». «¿No puedes más? ¿Crees que yo sí puedo?», replicó ella, su voz temblando de dolor y cansancio. «Soy yo la que ha perdido todo. Necesito tu apoyo. No que me digas que no puedes más». «Exacto, lo has perdido todo», exclamó él, levantándose de la mesa. «¿Y qué se supone que haga yo?». «Mi jefe juega al golf con Ramiro Santillán. El otro día, en una comida de empresa, mencionó tu nombre». «¿Mencionó tu puto nombre, Valeria?». Hizo una broma sobre manzanas podridas. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes cómo me miraron todos? Las palabras de Javier eran puñales. Valeria lo miró, incrédula. «¿Y qué hiciste? ¿Me defendiste?». Él soltó una risa amarga. «¿Defenderte? ¿Para acabar como tú? ¿En la calle y en una lista negra? Tengo una carrera, Valeria. Tengo responsabilidades. No puedo tirar todo por la borda por una causa perdida». Una causa perdida. Así la veía él. No como la mujer que amaba, víctima de una injusticia, sino como un lastre. Un problema que amenazaba su propia comodidad. «Así que eso es todo», dijo ella, su voz ahora gélida, desprovista de emoción. «¿Tienes miedo? El gran Ramiro Santillán te asusta más de lo que me quieres. Esto no es una película, Valeria, es la vida real. Y en la vida real los poderosos ganan». Javier cogió su chaqueta del respaldo de la silla. «Lo siento, de verdad que lo siento, pero no puedo hundirme contigo». Se fue. Sin más.
dejando a Valeria sola en medio de los restos de una cena que nunca se terminaría y de una vida que se había hecho añicos. Esa noche, por primera vez desde la humillación, Valeria lloró. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, un llanto seco y desgarrador que venía de lo más profundo de su ser. Lloró por su trabajo, por sus amigos, por el hombre que amaba, por la persona que había sido. Al día siguiente, tuvo que hacer las maletas y volver a casa de sus padres en Getafe, en las afueras de Madrid. El regreso fue la máxima expresión de su fracaso. Sus padres, Manuela y Antonio, la recibieron con los brazos abiertos, pero en sus ojos vio la sombra de la preocupación y la vergüenza. Eran gente humilde, trabajadores que habían invertido todos sus ahorros y esperanzas en la educación de su hija para que tuviera un futuro mejor que el suyo. «Hija, no te preocupes, todo se arreglará», decía su madre, mientras le preparaba su plato favorito, pero su sonrisa era forzada. Su padre, un hombre de pocas palabras, fue más directo una tarde, mientras arreglaba un grifo en el patio. «Ese hombre, ese Santillán, es un demonio», masculló, apretando la llave inglesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «En mis tiempos, a esta gente se la miraba a la cara y se luchaba. Pero el mundo ha cambiado. Ahora te matan con un correo electrónico. Tenía que haber luchado más», papá, dijo Valeria, sentada en un escalón, sintiéndose como una niña de nuevo. «Luchaste, hija, pero era una pelea amañada. A veces, para ganar una guerra, hay que retirarse y elegir un nuevo campo de batalla». Las palabras de su padre resonaron en su cabeza durante días. ¿Un nuevo campo de batalla? ¿Cuál? Se sentía vacía, sin propósito. Pasaba los días encerrada en su antigua habitación, viendo cómo su mundo se desmoronaba. La vergüenza era una capa pegajosa que la cubría por completo. Una tarde, mientras ordenaba viejos libros, encontró sus apuntes de la universidad. Siempre había sido una estudiante brillante, y recordó una asignatura que le había apasionado: Derecho Mercantil. Recordó el poder de las leyes, las reglas que, en teoría, debían regir el comportamiento de hombres como Ramiro Santillán. Una idea, al principio tenue como una chispa, comenzó a crecer en su mente. Era una locura, requeriría un sacrificio enorme, significaba empezar de cero, volver a estudiar, endeudarse, pero por primera vez en meses sintió algo más que dolor y desesperación. Sintió una punzada de rabia convertida en propósito. Esa noche, durante la cena, anunció su decisión: «Voy a estudiar Derecho». Sus padres la miraron sorprendidos. «Pero, hija, eso es muy caro. Y son muchos años», dijo su madre con cautela. «Lo sé. Trabajaré en lo que sea para pagarlo, limpiando, poniendo copas, dando clases particulares. No me importa». Valeria los miró, y en sus ojos había una determinación que no habían visto antes. «Papá tiene razón. Tengo que elegir un nuevo campo de batalla. La gente como Ramiro Santillán cree que el poder y el dinero los ponen por encima de todo. Creen que pueden destruir vidas sin consecuencias porque controlan las reglas del juego». Hizo una pausa, su voz firme y cargada de una convicción helada. «Pues yo voy a aprender esas reglas. Las voy a dominar. Y un día, voy a usar esas mismas reglas para destruirlos a ellos». Antonio y Manuela se miraron. Vieron el fuego en los ojos de su hija, un fuego forjado en la más profunda de las humillaciones, y comprendieron. Esto ya no era por una carrera o por dinero, era por justicia, por la clase de justicia que solo puede nacer del más profundo de los dolores. «Te ayudaremos en todo lo que podamos», hija, dijo su padre, poniendo su mano callosa sobre la de ella. Esa noche, Valeria Monteverde enterró a la mujer que había sido, la analista brillante, la novia confiada, la amiga leal. En su lugar nació otra persona, una guerrera, una futura abogada, una mujer cuya única misión en la vida sería asegurarse de que Ramiro Santillán pagara por cada una de sus lágrimas. La caída había terminado. El ascenso, silencioso y letal, estaba a punto de comenzar. Los siguientes 5 años fueron un borrón de sacrificio y agotamiento. Valeria vivía una doble vida. De día, trabajaba en una sucesión de empleos sin alma que apenas le daban para cubrir la matrícula de la universidad y ayudar en casa. Camarera en un bar de Malasaña donde aguantaba comentarios impertinentes con una sonrisa forzada, reponedora en un supermercado durante el turno de noche, transcribiendo audios para una pequeña empresa de marketing. Noches y fines de semana los pasaba enterrada en libros de derecho civil, penal, mercantil. El olor a café rancio y a páginas de códigos se convirtió en su perfume. La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
Fue su nuevo campo de batalla. Era mayor que la mayoría de sus compañeros, y las marcas del cansancio en su rostro contrastaban con la despreocupada juventud que la rodeaba. Algunos la miraban con una mezcla de lástima y desdén. En un debate sobre ética empresarial, un joven arrogante, hijo de un conocido abogado, intentó menospreciarla. Con todo respeto, Valeria, tu visión es un poco idealista. En el mundo real, el de las grandes corporaciones, las cosas no son tan blancas o negras. Hay que ser pragmático. Valeria levantó la vista de sus apuntes. Sus ojos, que habían perdido su antiguo brillo para ganar una intensidad gélida, se clavaron en él. La pragmática es a menudo la excusa de los cobardes para justificar la inmoralidad, replicó, su voz tranquila pero cortante, silenciando el aula. El pragmatismo del que hablas es el que permite a un CEO desviar fondos, culpar a un inocente y dormir tranquilamente por la noche. Las leyes no son sugerencias, son la línea que separa la civilización de la barbarie corporativa, y esa línea se defiende, no se negocia. Su intervención, cargada de una convicción forjada en la experiencia personal, dejó al joven sin palabras y le ganó el respeto a regañadientes del profesor. Fue su primera pequeña victoria, y le supo a gloria. Cada examen que aprobaba con matrícula de honor, cada debate que ganaba, era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a su alrededor. Se estaba forjando un arma, y esa arma era su intelecto. Mientras tanto, en el Olimpo de los negocios de Madrid, Ramiro Santillán seguía ascendiendo. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas económicas. El rey Midas del IBEX 35, Visión y Liderazgo, titulaban. Había absorbido a 2 empresas rivales en una OPA hostil y se movía por los círculos de poder con la impunidad de un emperador. Se compró un ático con vistas al retiro, un yate en Marbella y se casó con una joven modelo que exhibía como uno más de sus trofeos. Para él, Valeria Monteverde no era ni siquiera un recuerdo, era menos que el polvo bajo sus zapatos de piel italiana. Valeria veía sus fotos en la prensa y, en lugar de sentir dolor, sentía cómo su determinación se afilaba. Recortaba cada artículo, cada entrevista, y los guardaba en una caja. Era su galería de los horrores, el combustible que la mantenía despierta durante las largas noches de estudio. Sigue subiendo. Ramiro susurraba a las fotos, en la soledad de su habitación. Sube muy alto. Así la caída será más dura. Su único confidente era su padre. Antonio, a pesar de su escasa formación, tenía una sabiduría innata. Una noche, la encontró dormida sobre un montón de libros, con la cara manchada de tinta. La despertó con cuidado. «Estás agotada, hija. No puedes seguir así. Tengo que hacerlo, papá. No hay otro camino. Lo sé. Eres la mujer más fuerte que conozco». Le sirvió una taza de café caliente. «Pero recuerda por qué lo haces. No dejes que el odio te consuma. Lucha por la justicia, no solo por la venganza. La venganza te deja vacía. La justicia, en cambio, construye». Sus palabras la calaron hondo. Tenía razón. Si se convertía en un monstruo para cazar a otro, ¿qué habría ganado? A partir de ese día, su enfoque cambió sutilmente. La venganza seguía siendo el motor, pero la justicia se convirtió en el mapa. Empezó a interesarse por casos pro bono, ayudando a gente corriente que había sido estafada por pequeñas empresas, luchando contra desahucios injustos. Descubrió una pasión genuina por defender a los indefensos, un eco de su propia historia. El día de su graduación fue uno de los más emocionantes de su vida. Cuando subió al estrado para recoger su título, con la mejor nota de su promoción, buscó a sus padres entre la multitud, vio a su madre llorando de orgullo y a su padre aplaudiendo con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido. En ese momento, todo el sufrimiento, todas las noches sin dormir, todo el sacrificio, valió la pena. No se detuvo ahí. Se preparó las oposiciones a la judicatura, una de las carreras más duras y exigentes de España. Más años de encierro, de memorizar miles de temas, de competir contra las mentes más brillantes del país. Muchos la llamaron loca. ¿Una jueza? ¿Tú?, le dijo con sorna aquel mismo compañero de la universidad. Pero ella ignoró las dudas y las burlas. El contraste entre sus vidas era casi poético. Mientras Valeria se encerraba en una pequeña biblioteca de barrio, subrayando leyes hasta las tantas de la madrugada, Ramiro celebraba fiestas fastuosas en su ático, codeándose con ministros, banqueros y artistas. Mientras ella comía bocadillos para no perder tiempo, él degustaba menús de estrella Michelin. Él construía un imperio de cristal basado en la arrogancia y la corrupción. Ella, en silencio, en la sombra, forjaba el martillo que un día haría añicos ese imperio.
El día que aprobó las oposiciones, no hubo una gran celebración. Solo un tranquilo paseo por el Parque del Oeste con sus padres. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo de naranja los mismos rascacielos que antes representaban su humillación, Valeria sintió una paz que no había experimentado en años. No era el final del camino, sino el principio. El ascenso oculto había terminado. Valeria Monteverde ya no era una víctima, era una abogada del Estado, a un paso de convertirse en jueza, y el destino caprichoso y paciente ya estaba empezando a tejer los hilos que pronto volverían a cruzar su camino con el de Ramiro Santillán. Tras un par de años en un juzgado de primera instancia en una ciudad de provincias, ganando experiencia y una reputación de ser una jueza implacable pero justa, Valeria consiguió el traslado a Madrid. Su nombre empezaba a sonar en los círculos legales. Se especializó en delitos económicos, un campo complejo y turbio que la mayoría evitaba. Pero para ella era el campo de batalla que había elegido. Su primer caso mediático fue contra una constructora que había estafado a cientos de familias. Valeria desentrañó la compleja red de empresas fantasma y paraísos fiscales con una pericia que asombró a fiscales y abogados. Su sentencia fue pionera, sentando un precedente y convirtiéndola, de la noche a la mañana, en una figura pública. Los periódicos hablaban de la jueza de hierro, la nueva cara de la justicia. Fue entonces cuando el nombre de Ramiro Santillán volvió a su vida, no a través de sus recuerdos, sino en los titulares de los periódicos. Santillán Global Corp, bajo investigación por presuntas irregularidades fiscales. Al principio, eran solo rumores, pequeñas filtraciones que el poderoso departamento de comunicación de la empresa se encargaba de desmentir con vehemencia. Valeria leyó la noticia en su despacho, una mañana gris. Su corazón dio un vuelco. Era una mezcla de expectación y un temor helado. Lo sabía, sabía que un imperio construido sobre cimientos podridos tarde o temprano se derrumba, y ella estaría allí para verlo. El destino orquestó su primer encuentro en años en un lugar improbable, una gala benéfica de la alta sociedad a la que Valeria había sido invitada casi por obligación, como representante del Poder Judicial. Se sentía fuera de lugar entre tanto lujo y falsedad, un mundo que había aprendido a despreciar. Estaba a punto de marcharse cuando lo vio. Ramiro Santillán estaba al otro lado del salón, rodeado de aduladores, riendo a carcajadas. El tiempo apenas lo había cambiado. Quizás tenía alguna cana más en las sienes, pero vestía la misma armadura de poder y arrogancia. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas y las copas de champán. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Valeria vio un destello de confusión en los ojos de Ramiro, como si intentara situar su rostro. Luego una chispa de reconocimiento, seguida de una mueca de desdén. Él la recordaba, por supuesto que la recordaba, no como una persona, sino como un insecto que había aplastado una vez. Con una lentitud deliberada, Ramiro se excusó de su círculo y caminó hacia ella. El murmullo a su alrededor se apagó mientras la gente observaba la escena. Valeria sintió las miradas sobre ella, pero se mantuvo firme. Ya no era la joven temblorosa de la sala de juntas. Se enderezó, su postura erguida, su mirada fría como el acero. «Vaya, vaya». Valeria Monteverde, dijo él cuando llegó a su altura, su voz destilando una falsa cordialidad. «No sabía que te movías en estos círculos. Creí que estarías en un puesto más acorde a tus talentos». El insulto era claro. Valeria esbozó una sonrisa gélida. «Mis talentos me han llevado exactamente a donde quería estar, señor Santillán. Soy jueza». La palabra jueza pareció sorprenderle. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. «¡Jueza! ¡Impresionante! Supongo que algunas personas tienen suerte, o saben moverse bien en los despachos». La miró de arriba abajo, su mirada insolente deteniéndose en su sencillo pero elegante vestido negro. «Aunque parece que la justicia no paga tan bien como el sector privado, ¿verdad? Algunos de nosotros no medimos el éxito en euros, sino en principios», replicó ella, su voz serena. Cada palabra un dardo envenenado, algo que, según los periódicos, usted podría tener que empezar a considerar. El golpe dio en el blanco. La máscara de Ramiro se resquebrajó, revelando un destello de furia en sus ojos. «No creas ni la mitad de lo que lees en la prensa, jueza. Son solo los ladridos de los perros envidiosos al paso de la caravana. Mi empresa es sólida como una roca. Las rocas más grandes son las que más ruido hacen al caer, señor Santillán, y la justicia, aunque a veces es lenta, tiene una paciencia infinita y muy buena memoria». Se miraron fijamente, en una batalla silenciosa. El aire crepitaba con la tensión de años de odio contenido.
Ya no eran jefe y empleada. Eran dos potencias, dos voluntades de hierro en curso de colisión. Ten cuidado, Valeria, siseó él, bajando la voz. El mundo en el que te has metido es más peligroso de lo que crees. A veces, los martillos de los jueces se rompen contra muros que son demasiado duros. Y a veces, los muros se derrumban y entierran a los que se esconden detrás de ellos. Valeria dio un sorbo a su copa de agua, un gesto de una calma calculada. Que tenga una buena noche, Ramiro. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó, dejando a un Ramiro Santillán visiblemente alterado, con una expresión de rabia impotente en el rostro. Mientras caminaba hacia la salida, Valeria sentía su corazón latir con fuerza. La confrontación la había dejado temblando, pero era un temblor de adrenalina, de poder. Había mirado a su demonio a los ojos y no se había acobardado. Le había devuelto una pequeña parte de su propio veneno. Sabía que esa breve conversación era una declaración de guerra. Él la veía ahora no como una víctima del pasado, sino como una amenaza presente. Y Ramiro Santillán no era un hombre que dejara las amenazas sin respuesta. Al salir a la fría noche madrileña, Valeria respiró hondo. La guerra silenciosa había terminado. La guerra abierta estaba a punto de comenzar, y ella, por primera vez, estaba lista para luchar. En medio de la creciente tormenta, una luz inesperada entró en la vida de Valeria. Se llamaba Elías Serrano, y era el periodista de investigación que lideraba la cobertura del caso Santillán para uno de los periódicos más importantes del país. Se conocieron en un seminario sobre delitos financieros. Elías era agudo, apasionado por su trabajo y poseedor de una integridad que Valeria creía extinta en el mundo. Su conexión fue instantánea. Empezaron a verse, primero bajo el pretexto de compartir información, él desde el periodismo, ella desde la perspectiva legal, pero pronto sus encuentros se convirtieron en cenas que se alargaban hasta la madrugada, en paseos por el Madrid de los Austrias, en conversaciones donde ambos se desnudaban el alma. Con Elías, Valeria se permitió bajar la guardia por primera vez en años. Él conocía su pasado, no todos los detalles de la humillación, pero sí que había sido despedida injustamente de Santillán Global Corp, y admiraba su resiliencia. «Eres la mujer más valiente que he conocido», le dijo una noche, mientras contemplaban la ciudad desde el templo de Devot. Convertiste el peor momento de tu vida en tu mayor fortaleza. Valeria se enamoró. Se enamoró de su inteligencia, de su pasión por la verdad, de la forma en que la miraba, como si viera más allá de la jueza de hierro a la mujer que había debajo. Con él, sentía que podía empezar a sanar las cicatrices. Mientras tanto, la investigación de Elías se acercaba peligrosamente a Ramiro. Había descubierto una trama de sobornos a funcionarios para la recalificación de terrenos, un escándalo que podía llevar a Santillán Global Corp al colapso. Ramiro, sintiendo la soga apretarse, movió sus hilos. Una tarde, Elías recibió una llamada. Era el propio Ramiro Santillán, invitándole a una reunión privada y confidencial en un lujoso hotel. Elías, oliendo la noticia, acudió. Ramiro no se anduvo con rodeos. Le ofreció un maletín. Dentro, $500,000 en efectivo. «Esto es un adelanto», dijo Ramiro, con su habitual arrogancia. «Publica una serie de artículos elogiando mis nuevas inversiones ecológicas. Olvida la basura de los terrenos. Y habrá mucho más. Podrás comprarte tu propio periódico». Elías miró el dinero y luego a Ramiro con una mezcla de asco y desprecio. «Mi silencio no está en venta, Santillán, ni mi integridad». Ramiro suspiró, como si estuviera decepcionado por la estupidez de su interlocutor. «Todos tienen un precio, muchacho. Es solo cuestión de encontrar el correcto». Viendo que el dinero no funcionaba, cambió de táctica. «Sé de tu relación con la jueza Monteverde, una mujer encantadora. Sería una pena que su carrera se viera manchada, ¿no crees? Una relación entre una jueza y el periodista que cubre un caso que, eventualmente, podría llegar a sus manos, huele a conflicto de intereses, huele a escándalo. Un escándalo que podría destruir todo lo que ha construido». La amenaza era velada, pero inequívoca. Si Elías no se detenía, usaría su relación con Valeria para destruirlos a ambos. Elías salió de allí furioso y preocupado. Le contó a Valeria lo ocurrido, omitiendo la parte de la amenaza que la involucraba directamente para no preocuparla. «Es un cerdo. Intentó comprarme», le dijo, apretando los puños. «Ten mucho cuidado», Elías le advirtió Valeria, su rostro sombrío. «Ese hombre no tiene escrúpulos. Es capaz de cualquier cosa». Pero Ramiro no había terminado. Viendo que el soborno y la amenaza no habían funcionado, recurrió a una táctica más sucia. Utilizó a sus contactos para conseguir fotos de Valeria y Elías en actitud cariñosa.
fotos de sus cenas, de sus paseos, y luego, a través de un periódico sensacionalista que controlaba en la sombra, las filtró junto a un artículo envenenado. El titular era demoledor: Justicia ciega o amor interesado, la jueza del caso Constructora y el periodista que investiga a Santillán, juntos y revueltos. El artículo insinuaba que Valeria filtraba información a Elías, que su relación era un complot para hundir a uno de los empresarios más importantes de España. El escándalo fue mayúsculo. El Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación interna sobre Valeria. Sus superiores la llamaron a capítulo. La sombra de la duda se cernió sobre su impecable reputación. La presión sobre Elías fue brutal. Su periódico, temiendo una demanda millonaria de Santillán, lo suspendió temporalmente del caso. Se encontró aislado, con su credibilidad profesional por los suelos. La relación con Valeria se resintió. La confianza, antes tan sólida, empezó a agrietarse bajo el peso del escrutinio público. Las discusiones se hicieron frecuentes. Quizás deberíamos haber sido más discretos, le espetó él una noche, en medio de una acalorada discusión, la frustración y la impotencia hablando por él. ¿Discretos? ¿Acaso hemos hecho algo malo, Elías?, replicó ella, dolida. No podemos dejar que nos acobarde. Esto es lo que él quiere. Separarnos, debilitarnos. Es fácil para ti decirlo. Tú eres una jueza. Yo soy un periodista al que acaban de quitar el caso de su vida y al que tachan de ser tu marioneta. Las palabras, una vez dichas, quedaron suspendidas en el aire, irreparables. Elías se arrepintió al instante, pero el daño estaba hecho. Valeria lo miró, sus ojos llenos de una profunda herida. Si eso es lo que crees, que eres mi marioneta, entonces quizás Ramiro ya ha ganado, dijo con una voz quebrada. La crisis llegó a un punto de no retorno. Sintiéndose responsable del daño causado a la carrera de Valeria y ahogado por la presión, Elías tomó una decisión. Necesito espacio, Valeria. Necesito pensar, le dijo, una tarde lluviosa que parecía un reflejo de sus almas. Quizás esto ha sido un error. Valeria sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Otra vez, de nuevo, el poder de Ramiro Santillán le arrebataba a alguien a quien amaba. Pero esta vez no hubo lágrimas, solo un frío glacial. Vete, Elías dijo, su voz desprovista de emoción. Si tu amor no es lo bastante fuerte para soportar una tormenta, entonces no me sirve para la guerra que estoy a punto de librar. Elías se fue, dejando a Valeria una vez más sola, rodeada por los escombros de su vida personal. Ramiro había vuelto a golpearla en su punto más vulnerable. Había envenenado la única fuente de felicidad que había encontrado en años. Pero no sabía que, con cada golpe, no la debilitaba, sino que la hacía más fuerte. Templaba su determinación en el fuego del dolor. Esa noche, Valeria cerró la puerta no solo a Elías, sino también a cualquier atisbo de debilidad. El amor era un lujo que no podía permitirse, no hasta que Ramiro Santillán estuviera donde merecía estar, hundido en la miseria. La investigación interna del Poder Judicial finalmente la exculpó, pero la mancha en su reputación persistió. Sin embargo, a Valeria ya no le importaba. El ataque personal de Ramiro había cruzado una línea. Esto ya no era solo por la justicia, era personal. Era una cuenta de sangre que solo se saldaría con la destrucción total de su enemigo. Tras el escándalo, Ramiro Santillán creyó haber neutralizado a sus dos mayores amenazas. Con Elías apartado y la reputación de Valeria manchada, se sintió intocable de nuevo. Celebró su victoria a su manera, cerrando la compra de un conglomerado mediático, ampliando aún más su red de poder e influencia. Pero subestimó la tenacidad de sus adversarios. Elías, aunque suspendido del caso, no dejó de investigar. Por su cuenta y riesgo, utilizando sus contactos y trabajando en la sombra, siguió tirando del hilo. Se obsesionó, sabía que la única forma de limpiar su nombre y, quizás, de recuperar a Valeria, era destapar toda la podredumbre de Santillán. Mientras tanto, Valeria se centró en su trabajo con una ferocidad renovada. Se volvió aún más meticulosa, más dura. Cada caso que presidía era una preparación para la batalla final, y en secreto comenzó su propia investigación. Usando su profundo conocimiento de la ley y de los entresijos financieros, empezó a analizar los balances públicos de Santillán Global Corp, buscando la grieta, la inconsistencia que delatara el fraude. La primera prueba clave llegó de una fuente inesperada. Un contable de Santillán, un hombre gris y asustado a punto de jubilarse, contactó a Elías de forma anónima. Llevaba años presenciando las manipulaciones de Ramiro y su conciencia no le dejaba vivir.
Le entregó un pendrive. Contenía la contabilidad B de la empresa, un registro detallado de sobornos, pagos ilegales, cuentas en paraísos fiscales y un sofisticado sistema de lavado de dinero a través de fundaciones de arte y proyectos inmobiliarios fantasma. Era la pistola humeante. Elías supo que tenía dinamita en sus manos, pero también sabía que si lo publicaba sin más, el ejército de abogados de Ramiro lo desacreditaría y lo enterraría en demandas. Necesitaba que esa información llegara a la justicia de una forma irrefutable. Y solo había una persona en quien confiaba para ello. Se citó con Valeria en un lugar discreto, un viejo café en el barrio de Lavapiés. Hacía meses que no se veían. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de reproches no dichos y de un anhelo persistente. «Tengo esto», dijo Elías, deslizando el pendrive sobre la mesa. «Es todo, la prueba definitiva». Valeria lo cogió, su expresión indescifrable. «¿Por qué me lo das a mí? ¿Por qué no a la fiscalía? Porque tú eres la única que entenderá la magnitud de esto. Sabrás cómo usarlo. Y porque te lo debía, Valeria. Por haber dudado, por haber sido un cobarde». Ella lo miró, y por un momento, la jueza de hierro desapareció, dejando ver a la mujer herida, pero fue solo un instante. «La justicia no entiende de deudas personales, Elías, pero haré lo que deba». Con esa prueba, el caso dio un vuelco. Valeria, actuando con la máxima discreción, puso la información en manos de la Fiscalía Anticorrupción, asegurándose de que el caso fuera asignado a un equipo de confianza. Las ruedas de la justicia, lentas pero implacables, comenzaron a girar. Se ordenaron registros en las oficinas de Santillán Global Corp. La noticia explotó en todos los medios. Las acciones de la empresa se desplomaron. La máscara de empresario modélico de Ramiro Santillán se hizo añicos. Ramiro, acorralado, reaccionó como una bestia herida, con violencia. Sospechaba que Valeria estaba detrás de la nueva ofensiva judicial y decidió eliminarla. Una noche, cuando Valeria salía del juzgado, dos hombres en una moto intentaron atropellarla en un paso de cebra. Un rápido reflejo le salvó la vida por centímetros. No fue un accidente, fue una advertencia. Le pusieron escolta policial, pero las amenazas no cesaron. Llamadas anónimas en mitad de la noche. Una nota con una bala pegada en el parabrisas de su coche. Ramiro estaba usando sus recursos más oscuros para aterrorizarla, para forzarla a abandonar, pero el miedo solo consiguió avivar su furia. Se produjeron las primeras detenciones. El director financiero, varios testaferros. El círculo se cerraba en torno a Ramiro. El juez de instrucción del caso, abrumado por la complejidad y la presión mediática, solicitó un juez de refuerzo para presidir las vistas preliminares. Dadas las credenciales de Valeria en delitos económicos, y a pesar del anterior escándalo ya archivado, su nombre fue propuesto. El día de la primera vista preliminar, Ramiro entró en la sala del tribunal con su habitual aire de superioridad, flanqueado por el abogado más caro de Madrid. Se sentó en el banquillo de los acusados, mirando al frente con desdén. Cuando la puerta del despacho del juez se abrió y la vio aparecer a ella, con la toga negra, su rostro se descompuso. La incredulidad dio paso a la furia y finalmente a una sombra de miedo. «¡Protesto!», gritó su abogado. «La jueza Monteverde tiene una manifiesta enemistad con mi cliente. Trabajó para él. Fue despedida. No puede presidir este juicio». Valeria se sentó en su estrado, su rostro una máscara de impasibilidad. Miró a Ramiro directamente a los ojos. «Su señoría», dijo, su voz resonando con autoridad en la sala, «he sido designada por el órgano competente. Mi pasado profesional con el señor Santillán es público, al igual que lo fue mi despido, que en su día se calificó de procedente. No existe ninguna causa legal para mi recusación. Mi deber es impartir justicia de forma imparcial, y así lo haré. Procedamos». Ramiro la miraba desde el banquillo, su mente trabajando a toda velocidad. La arrogancia aún no lo había abandonado. Confiaba en su poder, en su dinero. Creía que podía manipularla, usar su pasado en común para intimidarla. Durante un receso, mientras los conducían por un pasillo, logró acercarse a ella, fuera del alcance de los oídos de los guardias. «Así que este era tu plan, Valeria?», siseó, su voz llena de veneno. La pequeña analista resentida, jugando a ser Dios. «¿Crees que una toga te da poder? Sigues siendo la misma nada que dejé en la calle». Valeria se detuvo y se giró para mirarlo. Su calma era más aterradora que cualquier grito. «Te equivocas, Ramiro. Ya no soy esa mujer. Tú la mataste. Y en su lugar, creaste esto». Se señaló a sí misma, a la toga, al símbolo de la ley. «Creaste a la persona que te va a recordar que no importa cuán alto subas, nadie, absolutamente nadie,
está por encima de la ley. Las máscaras habían caído. La batalla ya no se libraba en salas de juntas o en las páginas de los periódicos. Se libraba en los tribunales, y el juez y el acusado compartían un pasado de odio y humillación que convertía este juicio en algo mucho más que un simple proceso legal. Era un duelo a muerte. El juicio contra Ramiro Santillán se convirtió en el acontecimiento del año. Las cámaras de televisión se agolpaban a las puertas de la Audiencia Nacional. Cada detalle, cada testimonio, era analizado al milímetro por la opinión pública. Y en el centro de todo, presidiendo la sala con una autoridad inquebrantable, estaba Valeria Monteverde. Para Ramiro, verla sentada en el estrado, dueña y señora de su destino, era una tortura diaria. Intentó todas las tácticas posibles para desestabilizarla. Sus abogados presentaron recursos constantes pidiendo su recusación, todos desestimados. Él la miraba con una mezcla de odio y desprecio, intentando intimidarla con la mirada, buscando una grieta en su armadura, pero Valeria era impenetrable. Durante las sesiones se dirigía a él como el acusado, señor Santillán, su tono profesional, frío, impersonal. Nadie podría haber adivinado la tormenta de emociones que bullía bajo la toga. Cada noche llegaba a su apartamento y se derrumbaba. El peso del día, la tensión de enfrentarse a su verdugo, cayendo sobre ella. Pero cada mañana se levantaba, se ponía su armadura de jueza y volvía al campo de batalla. El fiscal, un hombre veterano y astuto llamado Ernesto Cifuentes, comenzó a presentar sus pruebas. Los documentos del pendrive, el testimonio del contable arrepentido, las grabaciones de Elías que probaban el intento de soborno. La red de corrupción de Ramiro quedaba expuesta, podrida y maloliente, a la vista de todos. Ramiro, en el banquillo, intentaba jugar su última carta, la manipulación emocional. Un día, durante su declaración, se dirigió directamente a Valeria, ignorando al fiscal. Valeria, señora jueza, se corrigió, con una sonrisa torcida. Usted me conoce, sabe que soy un hombre de negocios, a veces agresivo, sí, pero nunca un criminal. Trabajamos juntos. Usted vio mi dedicación, mi pasión por levantar esta empresa. Valeria lo miró, su rostro inexpresivo. Señor Santillán, diríjase al fiscal y cíñase a responder a sus preguntas. Pero esto es importante, insistió él, su voz subiendo de tono. Ella sabe la verdad. Ella sabe que todo esto es una caza de brujas orquestada por mis rivales, por periodistas resentidos y quizás por alguna empleada despechada que no supo aceptar un despido. El ataque era directo, un intento de pintarla como una mujer vengativa ante el tribunal y la opinión pública. El abogado de Ramiro sonrió, satisfecho. Pero Valeria no pestañeó. Señor letrado, advierta a su cliente que si continúa con esas impertinencias y ataques personales a este tribunal, lo declararé en desacato. Su voz fue tan gélida que silenció la sala. Señor Santillán, última advertencia. Responda a la pregunta del fiscal. ¿Autorizó usted la creación de la cuenta en las Islas Caimán, sí o no? Derrotado, Ramiro tuvo que retroceder, mascullando una negativa. Los testimonios que siguieron fueron demoledores. Subieron al estrado antiguos empleados que habían sido despedidos y amenazados por Ramiro para que guardaran silencio. Un empresario rival contó cómo Santillán lo había llevado a la quiebra con una campaña de difamación para robarle un contrato. Una antigua amante reveló cómo la había utilizado como testaferro en una de sus empresas fantasma y luego la había abandonado cuando empezó la investigación. El retrato que emergía era el de un sociópata corporativo, un hombre sin empatía ni escrúpulos, cuya ambición no conocía límites. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Laura, la antigua compañera de Valeria. La citaron como testigo para hablar del ambiente de trabajo en la empresa en la época del despido de Valeria. Subió al estrado nerviosa, evitando la mirada de Valeria y de Ramiro. ¿Era la señorita Monteverde una empleada competente?, preguntó el fiscal. Sí, la mejor de nosotros, susurró Laura. ¿Presenció usted la reunión en la que fue despedida? Sí. ¿Y creyó usted que las acusaciones de negligencia eran ciertas? Laura dudó. Miró a Ramiro, que la fulminaba con la mirada. Luego miró a Valeria, que mantenía su rostro impasible. Años de culpa la carcomían. No dijo finalmente, su voz un poco más fuerte. Ninguno lo creímos. Sabíamos que Valeria era incapaz de algo así. Pero teníamos miedo. Miedo de él, señaló a Ramiro. El señor Santillán dirigía la empresa a través del terror. O estabas con él o te destruía. Nosotros callamos, y es algo de lo que me arrepentiré toda mi vida. Sus palabras cayeron como una bomba en la sala.
Era la primera vez que alguien de dentro corroboraba la tiranía de Ramiro y la injusticia cometida contra Valeria. Esa noche, Valeria no pudo dormir. El testimonio de Laura había reabierto viejas heridas, pero también le había proporcionado una extraña sensación de vindicación. No estaba loca. No se lo había imaginado. El dolor había sido real. La guerra en los tribunales estaba llegando a su fin, y el cerco sobre Ramiro era casi total. Pero él aún guardaba un último as en la manga, un testigo sorpresa que nadie esperaba y que amenazaba con dar un vuelco al juicio y volver a poner a Valeria en el centro del huracán. El as en la manga del abogado de Ramiro tenía nombre y apellidos: Javier, el exnovio de Valeria. Apareció en la lista de testigos de la defensa en el último momento, causando una conmoción. El fiscal Cifuentes intentó impugnarlo, alegando que su testimonio era irrelevante, pero el abogado de Ramiro argumentó que podía aportar información crucial sobre el estado mental y las verdaderas motivaciones de la jueza. Con reticencias, Valeria tuvo que admitir su testimonio, sabiendo que su imparcialidad sería puesta a prueba como nunca antes. Cuando Javier entró en la sala, parecía un hombre distinto. Los años no lo habían tratado bien. Se le veía cansado, derrotado. Evitó la mirada de Valeria, que sintió un nudo en el estómago. El abogado de Ramiro, un hombre salamero y venenoso llamado Velasco, comenzó el interrogatorio. Señor, ¿estuvo usted en una relación sentimental con la jueza Monteverde en la época de su despido de Santillán Global Corp? Sí, respondió Javier con voz queda. ¿Y cómo reaccionó ella a ese despido? Estaba destrozada, humillada. ¿Diría usted que desarrolló una obsesión hacia mi cliente, el señor Santillán? Protesto, saltó el fiscal. El letrado está haciendo valoraciones, no preguntas. Se admite la protesta, dijo Valeria, su voz firme, aunque por dentro temblaba. Reformule la pregunta, señor Velasco. Por supuesto, señoría. Señor, ¿habló la jueza Monteverde de venganza? ¿Dijo alguna vez que haría pagar al señor Santillán por lo que le hizo? Javier dudó. Miró a Valeria, que lo observaba con una frialdad judicial que le heló la sangre. Sí, dijo finalmente. Estaba muy enfadada. Dijo que algún día se vengaría, que él se arrepentiría. Se convirtió en el centro de su vida. La sala murmuró. Velasco sonrió, triunfante. Había sembrado la duda, había pintado a Valeria como una mujer movida por un rencor personal, invalidando la legitimidad del juicio. Valeria sintió la rabia bullir en su interior. Recordó su humillación, la desesperación de aquellos días. Su furia no era un deseo de venganza, era un grito de justicia. Y ahora este hombre, que la había abandonado en su peor momento, lo usaba en su contra. Pero se mantuvo firme. Su rostro no traicionó ninguna emoción. El golpe, sin embargo, no tuvo el efecto que Ramiro esperaba. La opinión pública, que había seguido el juicio día a día, ya había visto suficientes pruebas de su culpabilidad. La táctica de atacar a la jueza fue vista como un acto de desesperación, y entonces llegó la traición definitiva, la que Ramiro nunca vio venir. La fiscalía llamó a un nuevo testigo, uno que no estaba en la lista inicial: Catalina Santillán, la hermana mayor de Ramiro. Catalina era la antítesis de su hermano, una mujer discreta, elegante, que siempre se había mantenido en un segundo plano. Dirigía la fundación benéfica de la empresa, una tapadera, como se había demostrado en el juicio, para el lavado de dinero. Todos asumían que era una cómplice silenciosa. Cuando subió al estrado, Ramiro la miró, confundido. ¿Qué hacía allí? Señora Santillán, comenzó el fiscal Cifuentes. ¿Tenía usted conocimiento de las actividades ilícitas de la fundación que presidía? Catalina respiró hondo. Miró a su hermano con una expresión de infinita tristeza y resentimiento. Al principio, no. Confiaba en mi hermano. Su voz era suave pero clara. Luego empecé a ver cosas que no cuadraban. Movimientos de dinero extraños, donantes que no existían. Cuando le pedí explicaciones, él se rió de mí. ¿Qué le dijo? Me dijo que me dedicara a organizar galas y a sonreír para las fotos, que los asuntos de verdad eran cosa de hombres. Me trató como siempre me había tratado, como a una idiota, como a su sombra. La palabra sombra resonó en la mente de Valeria, la misma palabra que Ramiro había usado con ella. Mi hermano es un hombre que no soporta que nadie más brille, continuó Catalina, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Necesita aplastar a todo el que tenga luz propia. Lo hizo con nuestro padre, a quien apartó de la empresa con engaños. Lo hizo conmigo, manteniéndome siempre en un papel secundario y decorativo. Y lo hizo con docenas de empleados valiosos, como la señorita Monteverde. La recuerdo.
Era brillante, demasiado brillante para el gusto de Ramiro. Ramiro se levantó de un salto. «Catalina, cierra la boca, mentirosa». «Silencio», tronó la voz de Valeria. «Señor Santillán, siéntese o lo haré desalojar de la sala». Ramiro se sentó, temblando de rabia. La traición de su propia hermana en público era más de lo que podía soportar. «Tengo pruebas de todo lo que digo», concluyó Catalina, entregando una carpeta al fiscal. «Correos, extractos bancarios que copié antes de que los hicieran desaparecer. Hago esto no por venganza, sino porque esta empresa, el legado de mi padre, se ha convertido en una cloaca por la ambición de un solo hombre. Y tiene que parar». El testimonio de Catalina fue el golpe de gracia. La propia hermana del acusado, confirmando su carácter tiránico y aportando nuevas pruebas. El caso estaba visto para sentencia. La prensa convirtió la traición familiar en un espectáculo nacional. Los aliados de Ramiro, los políticos y empresarios que antes lo adulaban, empezaron a distanciarse, a negarlo como Pedro a Cristo. Se quedó solo. En su celda provisional, Ramiro Santillán empezó a comprender la magnitud de su caída. Había perdido su empresa, su fortuna estaba siendo embargada, su mujer le había pedido el divorcio, y ahora, su propia familia le había dado la espalda, mientras Valeria se preparaba para el último acto. Repasaba las notas del juicio, las miles de páginas de pruebas y testimonios. Recordaba la sala de juntas, el rostro de Ramiro siseando, «Eres nada», y recordaba su juramento silencioso. El día del juicio final había llegado. El día del veredicto, la expectación era máxima. La sala estaba abarrotada de periodistas, abogados y público. El silencio era tan denso que se podía oír el latido de los corazones. Ramiro Santillán, vestido con un traje que ya no le quedaba bien, visiblemente más delgado y envejecido, fue conducido al banquillo. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una máscara de tensión y miedo mal disimulado. Cuando Valeria entró en la sala, todas las miradas se volvieron hacia ella. Caminó hacia el estrado con paso firme, su rostro sereno, impasible. Se sentó y ajustó el micrófono. Sus ojos se encontraron con los de Ramiro. En la mirada de él ya no había odio, sino una desesperada súplica. «Póngase en pie», el acusado ordenó Valeria, su voz resonando clara y firme. Ramiro se levantó, sus piernas temblaban ligeramente. Antes de leer la sentencia, Valeria hizo algo inesperado. Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y miró a Ramiro. No como una jueza a un acusado, sino como una persona a otra. Durante semanas comenzó, su voz ahora más suave, pero cargada de una intensidad que heló la sangre de los presentes. Hemos escuchado testimonios sobre fraude, corrupción y abuso de poder. Hemos visto pruebas irrefutables de una red criminal diseñada para el enriquecimiento personal a costa del bien común, de la ley y de la decencia. Pero este tribunal no solo ha juzgado delitos económicos, ha juzgado un tipo de soberbia tan profunda que se cree con el derecho de destruir vidas por capricho. Cada palabra era un eco del pasado, una herida que por fin encontraba voz. El poder, señor Santillán, no es un derecho, es una responsabilidad, y usted lo ha usado como un arma para humillar, para aplastar, para silenciar a cualquiera que considerara una amenaza o simplemente inferior. Ha creído que el dinero podía comprarlo todo, el silencio, la lealtad, incluso la justicia. Pero hay cosas que no tienen precio. La dignidad es una de ellas. Ramiro agachó la cabeza. Las cámaras enfocaban su rostro descompuesto. «Usted, un día, le dijo a una empleada que no era nada, que nunca sería más que su sombra». Valeria hizo una pausa, y la sala contuvo el aliento. Se equivocaba. La nada puede convertirse en todo cuando se le arrebata la dignidad. La sombra puede adquirir una fuerza inimaginable cuando lucha por la luz de la justicia. La lección que este tribunal espera que aprenda hoy es que nadie es nada. Cada persona tiene un valor incalculable, y la ley está para protegerlo, especialmente de aquellos que, cegados por su arrogancia, se creen dioses. La voz de Valeria se quebró por un instante, una única fisura en su armadura de acero. Se recompuso de inmediato, su tono volviéndose oficial, implacable. Tras examinar todas las pruebas y testimonios, este tribunal encuentra a Ramiro Santillán culpable de todos los cargos que se le imputan: fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y obstrucción a la justicia. Un murmullo recorrió la sala. Ramiro se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. «No, no, por favor», imploró, su voz rota, la desesperación finalmente rompiendo todas sus barreras. «Valeria, por favor, piedad».
Haré lo que sea. Silencio, ordenó ella, su voz como un látigo. Para este tribunal, usted ya no tiene nombre. Es solo un número de expediente. Un culpable. Con una calma aterradora, cogió los papeles de la sentencia. El temblor en sus manos era casi imperceptible. En consecuencia, se condena a Ramiro Santillán a la pena de 25 años de prisión. El silencio fue absoluto, tenso, como el que precede a una explosión. Y luego estalló. Los flashes de las cámaras crepitaron como fuegos artificiales. Los periodistas gritaban. Ramiro Santillán soltó un grito ahogado, un sonido animal de pura desesperación, y se desplomó en el banquillo, sollozando sin control. Dos agentes de policía se acercaron y lo levantaron en volandas. «¡Injusticia! ¡Es una venganza personal!», gritaba mientras lo sacaban de la sala, su rostro desencajado por el pánico. Valeria permaneció sentada, inmóvil, observando la escena. Vio cómo sacaban a rastras al hombre que había destruido su vida, reducido ahora a un despojo humano. Esperaba sentir triunfo, euforia, la dulce satisfacción de la venganza. Pero en su lugar, solo sintió un vacío inmenso y una profunda y helada calma. Se levantó, dio un golpe seco con el mazo y dijo: «Se levanta la sesión». Mientras salía por la puerta trasera del tribunal, lejos de las cámaras y el caos, se apoyó contra la pared fría del pasillo. Las lágrimas, contenidas durante años, finalmente rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza, eran lágrimas de liberación. La guerra había terminado. El juramento se había cumplido. Había ganado. Los años pasaron. El nombre de Ramiro Santillán se fue desvaneciendo de la memoria colectiva, convirtiéndose en un mero pie de página en la historia de los grandes escándalos financieros de España. Las fotos que a veces publicaba alguna revista sensacionalista lo mostraban envejecido, con el pelo blanco y la mirada perdida en el patio de la prisión de Soto del Real. Su imperio se había desmantelado, vendido a trozos para pagar las multas millonarias y las indemnizaciones a sus víctimas. Estaba solo, olvidado por todos los que una vez lo habían adulado. Valeria, por su parte, continuó su carrera en la judicatura. Se convirtió en una de las magistradas más respetadas del país, un símbolo de integridad y justicia. Rechazó ofertas para puestos más altos en la política o en grandes despachos, prefiriendo la trinchera de los tribunales, donde sentía que podía marcar una diferencia real. Las cicatrices de su pasado seguían ahí, invisibles para el mundo, pero ella había aprendido a vivir con ellas. Eran un recordatorio constante del precio de la justicia y de la fortaleza que se puede encontrar en el dolor. Una tarde de otoño, mientras paseaba por el Parque del Retiro, vio a un hombre sentado en un banco leyendo un periódico. Era Elías Serrano. Él levantó la vista y sus miradas se encontraron. El tiempo no había borrado la conexión que una vez tuvieron. Se acercó a ella, con una sonrisa tímida. «Jueza Monteverde», dijo, a modo de saludo. Elías, respondió ella, con una pequeña sonrisa. «Veo que sigues luchando por la verdad». Él se había convertido en el director de su propio medio digital de periodismo de investigación, un medio pequeño pero influyente, conocido por su rigor y su valentía. «Algunas batallas merecen la pena», dijo él, sus ojos fijos en los de ella, «aunque a veces se pierdan cosas por el camino». El silencio entre ellos estaba lleno de palabras no dichas, de un pasado de dolor y arrepentimiento. «Nunca me perdonaré haberte dejado sola», Valeria, confesó Elías, su voz cargada de emoción. «Fui un cobarde, tenía miedo». «Ambos teníamos miedo», admitió ella, «y ambos teníamos heridas que no sabíamos cómo curar». Se quedaron un rato en silencio, viendo caer las hojas de los árboles. Ya no había rencor, solo la melancolía de lo que pudo haber sido. «Me gustaría invitarte a un café, si me dejas», ofreció él, «solo para hablar, como dos viejos amigos que sobrevivieron a la misma guerra». Valeria lo pensó un momento. Durante años se había cerrado al amor, a cualquier cosa que pudiera distraerla de su misión. Pero la misión había terminado. Quizás era hora de empezar a vivir de nuevo. «Me encantaría, Elías». Su reencuentro no fue un final de cuento de hadas. Fue el comienzo de algo nuevo, algo más maduro y cauto, construido sobre las ruinas del pasado. Quizás el amor podía tener una segunda oportunidad, una vez que las deudas del destino habían sido saldadas. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Valeria abrió la vieja caja donde guardaba los recortes de prensa sobre Ramiro Santillán. Los miró por última vez, no con odio, sino con una extraña distancia. Eran reliquias de una vida que ya no era la suya. Cogió la caja, la llevó al contenedor de basura y la tiró sin mirar atrás. Mientras volvía a casa, una reflexión final acudió a su mente.
clara y serena. La traición puede destruir, pero también forjar el acero del alma. Ramiro Santillán, en su intento por aniquilarla, le había dado sin saberlo el arma más poderosa de todas. Un propósito inquebrantable. La había convertido en su propio destino, en la encarnación de la justicia poética. Y esa era una sentencia de la que él nunca podría escapar. Valeria entró en su casa, cerró la puerta al pasado y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre.